Tenemos el inmenso placer hoy de entrar en contacto con ustedes para sostener un diálogo sobre el Poder Judicial, sobre la administración de justicia, sobre el sistema judicial dominicano. Se ha dicho siempre que la justicia es la compensación si se hace a tiempo y se hace con propiedad, idoneidad y pertinencia de la sociedad. Porque la sociedad en su vida, en el camino va dejando heriditas, molestias entre los seres humanos que vivimos en una interacción, y esas pequeñas heridas, si no se subsanan a tiempo, pueden agravarse, pero además se sabe que el origen del poder siempre fue la arbitrariedad, la fuerza, cómo empezó el poder, el ejercicio del mando, la autoridad, de manera arbitraria, aplastante. El más fuerte vencía al más débil, ponía sus normas y sus reglas, y el más débil o la obedecía o era aniquilado. Por eso la esclavitud. Y la esclavitud no fue solo siempre sobre los negros, porque la esclavitud era sobre todos los pueblos conquistados. Es más, dentro del propio judaísmo, cuando usted toma prestado y no puede pagar, el acreedor lo esclaviza a usted y a su familia. Lo dice la Biblia. Y lo dice no que lo recomiende, sino que lo tolera. Lo ve al describir la sociedad, lo veía como que esas eran las normas, porque en muchos aspectos la Biblia no siempre lo critica todo, sino lo describe todo. Y lo ve, y lo entiende, y lo transmite como algo normal. Entonces, si el origen del poder es la fuerza, si el origen del poder es el aplastamiento del más débil, entonces cuando el poder fue evolucionando y han ido surgiendo las versiones democráticas del poder, entonces allí es donde la justicia, el procedimiento judicial, la administración de justicia a tiempo adquiere mayores características, porque ya se sabe que en el poder absoluto nunca se iba a sancionar al poderoso. Eso se sabe. Que en los sistemas intermedios despóticos, tiránicos, semitiránicos, de dictaduras blandas, también pudiera ser, pero es muy difícil que se castigue, que la ley se le aplique. Bueno, aquí en República Dominicana, donde todavía predomina la mentalidad y la cultura oligárquica y aristocrática, y por eso usted ve que aún en el partido que ahora está en el poder predomina la visión aristocrática. En un partido policlasista unos creemos en el pensamiento de José Francisco Peña Gómez, otros son verdaderos aristócratas y se sienten bien con los aristócratas. Bueno, pero se les aplica siempre la ley de la misma manera. ¿Qué le pasó a Kimberly? ¿Qué le pasó a Faña? ¿Qué le pasó a los otros? ¿Qué le ha pasado a los demás de quienes se sospecha que construyeron una cárcel, sus compañías? Esos funcionarios están siendo cuestionados, están siendo separados del cargo, han tomado licencia. No, ¿por qué? Son parte de la oligarquía. Y mire, este es el gobierno que por ahora tal vez sea más firme en términos de la justicia, porque ha independizado una parte del Poder Judicial, porque el Ministerio Público es una parte del Poder Judicial. Pero todo el mundo sabe que esa repartición de las altas cortes todavía está inalterado, por lo menos en la Suprema Corte de Justicia. Ahí hay un SAR, pero dentro del mismo Ministerio Público se denuncia que predominan los PLDistas que fueron cuadros políticos
porque lo que mucha gente quiere hacer entender, no van a hacérselo entender al país. Que usted es de la carrera judicial, pero vengan acá. Si el partido que fue tenido como el más corrupto de la historia dio los gobiernos más corruptos de la historia, dicho no solo por partidos oponentes dominicanos, sino por Transparencia Internacional, por el Foro Económico Mundial, cada vez que hacían mediciones, por la CEPAL, por Latino Barómetro, todo el que ha hecho mediciones sobre la percepción de la corrupción en gobierno decían que esos eran los gobiernos más corruptos. ¿Y de qué se valían esos gobiernos para ser los más corruptos? O de violaciones, contratos amañados, manejo corrupto de las finanzas públicas. Pero eso lo hacían en alianza los políticos de altura y de media con empresarios privados. Entonces, si usted ve los mismos empresarios privados de los gobiernos de Leonel, de Danilo, y los ve ahora, hay algo que anda mal. Pero además, si la misma estructura administrativa de la administración pública, entonces está ahí, la misma que acompañó a todos los procedimientos fraudulentos que se caracterizaban y tipificaban al gobierno, los gobiernos pasados. Entonces, si eso se deja igual, entonces el cambio no es real. Son razonamientos elementales. ¿Por qué el cambio de esa administración del gobierno? Porque fue tipificada como lo más corrupto del tiempo. Como hay un cambio, entonces no procede eso. Que hay una ley, la ley 4108, pero esa misma ley contiene artículos y acápites que pueden ser usados para legítimamente separar toda esa gente. ¿Cuáles? El mismo artículo 33 de la ley 4108 lo dice, que cuando a la carrera administrativa se llega por métodos amañados, cualquiera que sean, es inválido, es nula. ¿Por qué? ¿Y cuántos concursos no se hicieron aquí? A todos los altos y en todos los ministerios, que fueron amañados, que la oposición no tenía entrada porque se lo decían a la gente, usted no es del PLD. Asimismo, entonces el PLD, ese partido que tuvo tantos años en el poder, impuso sus cuadros políticos. Es que son razones de orden elemental en términos de sentido común, de protección al mismo sistema. ¿Hay un cambio? Pues no pueden ser los mismos que materializaban la corrupción de antes. Sencillamente, no es por partidarismo, es por mala práctica en el ejercicio de las funciones. Y a veces en política hay que cortar por lo grueso, porque eso es lo que se llaman los cambios sociales. Los cambios sociales no se dan en un tribunal. Los cambios políticos trascendentales no son decretados por una sentencia. Son decisiones políticas surgidas del alma misma de los pueblos. Y el que no aprovecha esos cambios de los pueblos para materializar los cambios, parece ser que hubo un cambio, pero luego entonces se queda a medias. Por ejemplo, que aquí hay una libertad de comercio y esta es una economía de libre mercado. Sí, pero ¿y en qué país del mundo, cuando los precios no se alocan, los gobiernos no meten mano? Porque lo primero es el país, el pueblo, ese es el primero. Entonces usted no tiene que tolerarle a fulano, de que no, señor. Tiene que, o llama a los grandes comerciantes, a las asociaciones, a todo eso. Pero tiene que tomar medidas. ¿Por qué? Porque el guardián del bienestar común es el gobierno. Uno dice Estado, pero en el fondo es el gobierno. Igual que la ley de seguridad social.
la 8701. A final de cuentas, el artículo 106 no puede ser más claro. El buen funcionamiento y el éxito de la aplicación de la presente ley corresponde al gobierno y tiene que tomar todas las medidas de compensación, de equilibrio que sean necesarias para hacer que esta ley sea una realidad conveniente al pueblo dominicano. Es que por más que usted oiga que una AFP hace esto, hace lo otro, el responsable es ¿quién? El gobierno, que es el que no puede permitir esos desbalances y esas cosas. Y digo esto a propósito en estos comentarios de que un gran comunicador, nuestro amigo Aristi Escuder, dijo ayer que la entrega del 30% es como una aberración. Y eso, él no tiene razón. Si no hubiera habido una pandemia, tal vez hubiera sido así. Si de repente la gente, por tener más dinero, se le ocurre querer un 30% de sus fondos, tal vez él tuviera razón. Pero no la tiene, porque esta es una pandemia que ha conmovido al mundo entero. Al mundo entero, excepto China, que fue donde brotó. Alborotó a China por 2 meses. Pudieron tomar las medidas adecuadas y ya al tercer mes estaba China ya en camino de reorganizarse y ya a los 4 meses retomó su capacidad productiva anterior y luego la superó porque el mundo descansó sobre China para el suministro y China entonces ahora es más poderosa que antes de la pandemia. Todas las otras naciones son más débiles que China antes de la pandemia. Y eso se dio sector por sector. Cuando llegó la pandemia, el gobierno de entonces en República Dominicana, encabezado por Danilo Medina, el PLD, estableció fase 1, fase 2, fase 3, ayudando a las empresas, oigan a quién, a las empresas a pagar los salarios. Y por ahí se le iría, no sé, tal vez 600 mil millones. Y entonces como algo de poder paliar, estableció para los de pobreza extrema, quédate en tu casa, que impactó a algunos 4.5 millones de personas. Si usted suma esos 4.5 millones de personas con los empresarios, que son muy pocos en número, no llega a 5 millones. En un país que tiene 11 millones de ciudadanos, pero 2 millones y tanto de residentes e indocumentados. Entonces el país tiene 13 o más millones de habitantes. La gente vive diciendo, somos un país de 11 millones. No, 11 millones de ciudadanos. Pero de seres humanos que habitan aquí hay más de 13 millones de habitantes. Entonces, si se impactaron solo a 5, quedaron 8 millones sin impactar, sin recibir ayuda. Ahí está la clase media y los informales. Si hay 8 millones que no han recibido nada y que el gobierno ya no le puede dar nada, ni tienen sus planes darle nada, los que puedan pedir de algo suyo que le den un 30, eso no es lógico. ¿Y acaso no son seres humanos esos 8 millones? De los cuales 4 millones son afiliados del sistema de las AFP. Pero además porque son los legítimos dueños de ese dinero, y son legítimos dueños porque al nosotros crear en el 2001, siendo nosotros quien les habla, presidente del Senado, y estudiar todos los sistemas de pensión que habían en el mundo, con ayudas y asistencias técnicas de alta calidad que nos dio el BID, el Banco Mundial y muchos sistemas del mundo entero, con una ley que cuando se aprobó la ONU nos envió cartas diciéndonos que hasta ese momento era lo más perfecto que habían visto. A esa ley que luego al aplicarla 3 años después, empezó a dañarla el PLD,
haciéndole reforma de hecho, muchas inconstitucionales, poniéndola en manos de las AFP y las ARS, del sector privado, para que le dieran apoyo político. Traicionó al pueblo, abandonó el interés popular para ponerlo en manos de ellos. Y entonces, ese sistema, nosotros escogimos el sistema de capitalización individual porque hay dos sistemas de pensiones. Está el de reparto que todo el mundo contribuye al fondo de pensiones, pero ese dinero que cada persona contribuye no se especializa de manera individual como suyo, sino del fondo. Nosotros analizamos y dijimos, como los gobiernos dominicanos han sido tan verdaderamente corruptos, no queremos poner tanto dinero a nombre de nadie, del gobierno, porque se los cogen y después los desaparecen. Vamos a hacerlo como en Chile se había creado en 1982 el sistema de capitalización individual. Vamos a hacerlo por capitalización individual. Y si hoy se puede estar reclamando ese dinero, el 30%, y si hoy orgullosamente, aunque frustradamente, cada afiliado puede decir, tengo tanto, se debe a que nosotros decidimos que fuera por capitalización individual, si no, hoy nadie tuviera un chele. El gobierno, como lo ha cogido en un 60 o 70%, que es el gobierno y el Banco Central quien lo tiene, nadie pudiera decir que me devuelvan mis 300,000 o mi millón o mis 2 millones, nadie pudiera decirlo. Entonces, lo que queremos decir es que es cierto que se tiene derecho, como se ha hecho en Chile. El presidente Piñera en Chile se opuso al retiro y luego ahora es él que lo está proponiendo. Y está proponiendo incluso la forma cómo reponer ese dinero. Porque como en Chile el aporte lo hace totalmente el trabajador, un 10%, los empleadores no aportan nada. Aquí la mayor parte la aporta el empleador. Bueno, allá en Chile, entonces el presidente Piñera está proponiendo que el 1% de los ingresos del Estado se dediquen a esos fines y el 1% más de los trabajadores para reponer ese dinero. Bueno, hay que buscar soluciones. Lo que no es correcto, lo que es arriesgado, lo que es peligroso, lo que es desestabilizador es lanzar 8 millones de gente que saben que tienen un dinero y que se les diga que no y se le condene entonces a las penurias. Por otra parte, nadie está diciendo que ese dinero no está prestado. Y yo me alegro de que esté prestado, porque el dinero que no se presta es como si estuviera en una almohada, se convierte en hojas secas que con el tiempo se pudren y no vale nada y pierde su valor. Entonces es bueno que esté prestado. Pero ¿de dónde decimos que deben salir? ¿Y cómo hacer ese retiro y esa entrega? Debe venir el dinero. ¿De dónde? Porque todos los meses no se contribuye a la TSS. Claro que sí, casi 7,000 millones a la TSS, que no es solo para las pensiones, sino va para una parte para la salud, etc. Bueno, la parte que corresponde a las pensiones se especializa a esos fines, a engrosar el monto de donde se va a pagar el retiro. Pero el dinero está prestado, pero no está regalado. Entonces ese dinero genera intereses. Y si hay 700,000 millones prestados al 11% de rendimiento anual, eso quiere decir que están entrando más de 70,000 millones cada año. También que se especialice. Y como solo hay que entregar 220,000 millones, en 5 o 6 meses, en entrega cada 3 meses, se puede, o 4 meses, se puede perfectamente entregar el 30% sin afectar los compromisos del dinero que ya ha sido colocado. Y otra cuestión que es responsabilidad del gobierno, y no me voy a cansar de repetirlo, es que se ha aprobado, el sistema se hizo para mejorarlo y enmendarlo.
Bueno, se ha probado que no conviene que las AFP sigan con el manejo que tienen, porque en solo 15 años que tiene el sistema, 16, se han ganado más de 53 mil millones y no han dado una pensión. Entonces, justo eso. Pero se redujo del 2% la comisión al 1.2% en el 2020, pero para el 2030 se habrán ganado como 180 mil millones o casi 200 mil. ¿Qué es lo justo? Convertir eso en cooperativa. Que las que manejen la colocación bajo el escrutinio público del Congreso, del gobierno, de todo el mundo y de agencias internacionales sean cooperativas para que los propios afiliados del sistema sean los que reciban esos 180 mil o 200 mil millones y entonces engrosen los cheques de las pensiones. En vez de ser pensiones basura, ser pensiones dignas. Pero eso es demasiado razonable para que no lo acepte todo el mundo. Si el gobierno realmente es el representante del interés público, el garante del bienestar colectivo. Ahora, si es un instrumento de oligarquía, muy contento con que esta gente, sus amigos, ganen mucho, bueno, ya eso es problema suyo, que la gente lo sabrá, porque eso hay que decirlo. Porque esto es, usted demuestra lo que es o no lo demuestra. Bueno, hay un amigo que se llama Miguel Ángel Matos, un pastor a quien en campaña, el comando de campaña y el propio presidente aprobó que se le nombrara asesor de cultos del gobierno. Y no se le ha honrado. Y ese hombre vale mucho. Y soy testigo porque a mí mismo se me delegó para que firmara eso. Y fue el propio presidente. Un recordatorio para que le cumplan, porque las comunidades religiosas son muy poderosas, pero al mismo tiempo muy sensibles. Pues son muy humildes. Y casi todo lo humilde es muy sensible cuando por olvido, por cualquier razón, no se le cumple. Un llamado amistoso a que se le cumpla. Aquí tengo también un libro de Stephen Hawking, La teoría del todo, el origen y el destino del universo. Es un libro que, entre muchos otros, como la historia del universo, la historia de la energía, de todo esto, nos ha motivado a escribir un libro que ya tenemos listo, está en revisión, que se llama Energía del cosmos a los humanos. Es un paso responsable del análisis de cómo se estructuró el cosmos, cómo la teoría del Big Bang. Pasamos también por todos los cánticos religiosos de cómo se concibe en cada una de esas teologías y cosmogonías que terminan en religiones. Bueno, explicando el origen del mundo, pero allí usted podrá encontrar en este libro nuestro, Energía del cosmos a los humanos, si usted quiere producir electricidad a partir de la radiación solar, allí usted tiene cómo aprender a hacerlo. Si quiere producir del viento, también tiene cómo hacerlo. Si quiere producir de la leña y del carbón, tiene cómo hacerlo. Si quisiera producir electricidad del potencial de las aguas, tiene cómo hacerlo. Si quisiera hacerlo por láser, también. Si quiere saber la posibilidad, la relación entre electricidad y electromagnetismo, este libro se lo dice, pero también toda la energía nuclear. Pero el libro analiza toda la energía del músculo humano, del músculo animal, porque hay cosas muy misteriosas. ¿Cómo que usted puede dar de repente una trompada o un caballo, una patada enorme? ¿Cómo puede haber un derroche de energía si no tenemos un sprint, no tenemos un resorte, no tenemos un brazo biónico? ¿De dónde puede de repente un músculo humano convertir unos alimentos y un sistema linfático y sanguíneo que nos alimenta? ¿De dónde puede convertirlo en un hecho mecánico, material, como un boxeador dar una trompada que derribe una puerta? ¿Cómo es posible todo eso? Eso es posible
gracias a la función del ATP en el cuerpo humano, a la adenosina trifosfática, en general a los fosfágenos, a los ADP. A esos niveles nos adentramos en este libro, al rol de la mitocondria dentro del núcleo de las células humanas, al verdadero misterio de la vida. Porque a final de cuentas, en el libro se termina diciendo que todo lo que la ciencia ha podido penetrar, todo lo que la ciencia ha podido dominar un poquito o estar orillando sus entendimientos, eso apenas es sobre tal vez el 3% de la energía y la materia cósmica. El 97% más es materia y energía oscura, totalmente desconocida por la ciencia, de lo que la ciencia no sabe nada. Y por eso Einstein decía que ¿por qué perdemos el tiempo de que negando a Dios? ¿Por qué? Si en ese 97% más de energía y materia que la ciencia no sabe absolutamente nada, los agujeros negros, en todo eso pudieran estar todos los dioses concebibles por la imaginación, escondidos o haciendo su trabajo. Y ese libro, que tiene unas 500 y tantas páginas, que humildemente lo consideramos fuera de los libros de medicina y alguna cuestión, la verdadera obra de peso científico que produce este país, y que a juicio de Amazon, que ya lo ha escrutado, considera que va a ser un gran aporte a nivel mundial y que va a estar en venta no solo en Amazon, sino en todas las librerías, que lo vamos a poner también en público, puesta en público en las principales universidades, para que el pueblo dominicano, al mismo tiempo que hace su vida política, entienda que si no avanzamos científica y tecnológicamente, nos vamos a quedar simplemente con ese dejo del primitivismo que en nada nos aporta. Por eso es tan importante, creemos nosotros, haber hecho este esfuerzo de producir una obra de peso científico, donde llegamos también a analizar el rol que ahora dentro de poco ya está casi celebrando y está ejerciendo lo que se llama la física de la micropartícula, que es la mecánica cuántica, como las computadoras cuánticas que ya están saliendo en 3 o 4 años, van a dominar el mundo y que van a fortalecer las 5G y van a ser la base de las 6G. Porque ¿qué son estas cosas que van surgiendo? Bueno, los pueblos tienen que saber, por ejemplo, la misma Internet que hoy domina el mundo nació de un susto. De un susto fue que nació la Internet. Y usted dice, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando los rusos colocaron el Sputnik en órbita en 1957, el presidente Eisenhower, la Fundación de Ciencia de Estados Unidos, la Rand Corporation, la McDouglas, bueno, todas las compañías, Martin Marietta, todas las grandes corporaciones, Lockheed también, se preocuparon, así como las grandes universidades y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la Navy, la Army, la Air Force, todo el Marines, todos estos, se preocuparon. Perdimos la ventaja que creíamos tener en el estudio del espacio. Ya los rusos están orbitando y nosotros no. Entonces convocaron la gran reunión de ciencia para el avance de la ciencia en Estados Unidos en 1957 mismo. En noviembre la convocó el presidente Eisenhower. Y de allí nació el ARPA, el Advanced Research Program Agency, la agencia de programas de investigación avanzada. Pero a los 5 meses ya se dieron cuenta que las computadoras, los ordenadores, como le llamaban entonces, que estaban surgiendo los más poderosos en Pennsylvania University, en MIT, en Harvard, en Columbia University, en Caltech, en California, Stanford, y todo esto, entonces tenían que interconectarse.
Y así al ARPA, que ya habían creado, la Agencia para los Programas de Investigación Avanzada, le agregaron el NET, la intranet, la red entre esos grandes ordenadores, los ordenadores de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de las grandes corporaciones. Como es un propósito nacional, vamos a ponernos de acuerdo, y las grandes universidades. Y entonces nació el ARPANET, que siguieron entonces interconectándose en la medida que descubrían que habían otra gente que estaban haciendo grandes aportes significativos. A esto unieron el Servicio Geológico de Estados Unidos, la NOAA, que es toda esta cuestión las unificaron, pero 4 años después un británico genial que se llama Timothy Berners-Lee crea el protocolo de hipervínculos. Por eso es que usted, cuando abre una computadora y va a entrar al internet, usted ve que tiene una HTT, qué sé yo qué, P, todo eso quiere decir hyperbolic. Es decir, el protocolo de hipervínculo, gracias al cual un algoritmo muy poderoso permitía que todos los ordenadores, no importa dónde estuvieran, privados y públicos, podían interconectarse a la ARPANET. De allí entonces nace The World Wide Web, el sistema mundial de interconexiones de ordenadores. Hasta que en 1972 nace ya la versión comercial de la Internet. Bueno, ahora eso quedará atrás, porque ahora va a ser por lo menos miles de veces, al millón de rápido, pero va a estar blindado por la seguridad. Es decir, serán más seguros las computadoras cuánticas, serán más poderosas, podrán procesar 1 millón de veces más datos, y entonces de aquí es que podrán hacer realmente lo que se llama la Internet de las cosas, que es cuando las naciones se decidan a instalar suficientes antenas por kilómetro de distancia en las calles, en las carreteras, en todos los ambientes, en los parques, suficiente número de antenas para que se conviertan en sensores de los mecanismos de inteligencia artificial. Un automóvil que pueda andar él solo, autónomamente, bueno, solo no es posible. Usted lo compra y lo trae aquí, no va a poder funcionar. ¿Por qué? Porque el automóvil, él no tiene la capacidad de generar los puntos de sensorialidad que le sirvan de referencia para él hacer su trabajo y no chocar. No, los puntos de sensorialidad tienen que estar instalados. Y eso es lo que está haciendo China ahora, porque Estados Unidos todavía no puede hacerlo. Y esa es la gran guerra, de que Estados Unidos se descuidó y China, entonces, desde 1972, cuando Estados Unidos cierra Mountain Pass en California, la última mina de tierras raras, de donde se sacan los 17 elementos de inteligencia artificial, porque yo tengo este teléfono, pero yo tengo, eso es, los diodos, los microdiodos y los microsistemas que hacen posible la funcionalidad de este teléfono es gracias a unos metales, a unos elementos químicos como el europio, el itrio, el sumario. Bueno, son tantos que están distribuidos en la tierra en gran abundancia, pero en una bajísima concentración en los minerales. Entonces Estados Unidos, por presión ambiental, cerró esas minas, porque son minas que contaminan, tienen la tendencia a contaminar mucho, pero entonces China se dio cuenta del potencial de todo esto, y desde entonces, desde 1972, se dedicó a concentrar todos estos elementos químicos, porque unos son metales y cuasi no metales. Entonces China se ha convertido en el productor del más del 90% de estos materiales que son fundamentales para este teléfono. Se necesita el europio, el europio, el diometrio, el itrio
el sumario, el lutio y hafnio, una serie de metales para una televisión Smart TV de inteligencia también, pero para las computadoras. Sin estos elementos químicos no se pueden fabricar. Entonces China le dijo a todas las compañías del mundo, si usted quiere estos materiales, venga, instálese aquí. Pero además entonces tienen que compartir sus conocimientos con nuestros chinos. Y entonces, imperceptiblemente, la nación tan grande, pero subdesarrollada, a pesar de que había sido la nación más avanzada científica y tecnológicamente del mundo en toda su historia, que siempre fue China, porque lo de Estados Unidos y Europa ha venido a ser ahora, pero China siempre fue el centro de la tecnología y del conocimiento del mundo entero, que perdió ese liderazgo en 1850 cuando deciden cerrarse y entonces involucionan y caen en unas guerras intestinas que solo es resuelta por Mao Zedong cuando en 1949 toma el poder y entonces unifica la territorialidad china, la soberanía china, y luego Deng Xiaoping en 1973 lanza el principio que ha convertido a China en lo que es hoy, en el principio de una nación, dos sistemas. Una nación que siempre estará gobernada por el Partido Comunista y entonces en materia de la economía, por la economía de mercado, pero con un principio que le acompañó. China, como la riqueza nace de la pobreza y no tiene sentido preguntarse por qué los países son pobres, porque la pobreza es lo natural en el ser humano. El ser humano nace pobre y se hace rico cuando hace las cosas que conduzcan a la riqueza. Entonces, ¿qué dijo Deng Xiaoping? Va a ahorrar el 50% en medio de la pobreza, aunque se caiga muerto, para una vez ser rico. Y todavía hoy usted entra a las páginas. ¿Cuál es la página donde nunca se va a hacer un elogio a China? La de la CIA. O si usted entra a la página de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que puede entrar ahora mismo, los que tengan sus computadores, les voy a decir cómo entre. Marque usted Fatbook, CIA Fatbook, CIA, Fatbook, quiere decir libro de los hechos. Fatbook. Usted entra ahí, busque China y le va a decir que China está ahorrando ahora el 44.3 de lo que produce de la riqueza. 44.3, Estados Unidos 18. Nadie ahorra como China porque tuvieron un plan y por eso ese avance científico-tecnológico, y ahora el 5G es dominado, esa base científica brutal, impresionante, que dirigirá al mundo, y esto tiene que ver con la mecánica cuántica que ahora Estados Unidos o tiene que compartir o tiene que dividir con China y otros países, porque esa es la realidad que nos gobierna a todos. De manera que vamos a agradecer que ustedes le den una ojeada a este libro cuando salga. Ya ustedes saben, el título es Energía, del cosmos a los humanos, porque la energía nos cuenta la historia de todos nosotros porque nos ve desde el ángulo, desde el prisma de su eternidad. Vamos a una pausa y ya están aquí con nosotros los líderes del sector del derecho, los líderes de esa parte tan delicada de la sociedad que es administrar justicia, como unos humanos, hombres y mujeres, se colocan en una especie de altares para desde allí, como si fueran dioses, decir quién tiene la verdad. Vamos a hacer la pausa y volvemos de inmediato.